Deportes acuáticos entre los aztecas y mayas. Cuando profundizamos en el estudio de la historia de México, nos encontramos con grandes sorpresas, como el maravilloso conocimiento de los deportes acuáticos que practicaron nuestros antiguos mexicanos, de los que aún existen vestigios, aunados con las obras hidráulicas realizadas en el bello lago de Tenochtitlan, así como en los puertos o muelles de otras playas de México. Mucho se ha discutido si nuestros ancestros tuvieron barcos para el comercio marítimo, pues algunos investigadores han descubierto la existencia de muelles que fueron utilizados en aquella época. Se ha comprobado que los aztecas practicaron la natación, el buceo, remo y navegación. El doctor Saúl García Blanco, en su obra Historia de la educación física entre los mexica, afirma: la afición al agua y a los juegos en ella proporcionó a los aztecas excelentes cualidades natatorias. Aunque no existen datos, cosa comprensible, de competiciones de natación, no hay por qué dudar de su existencia. Numerosos testimonios avalan esta hipótesis. Dentro del campo arqueológico son de destacar las figuras de nadadores que aparecen en las cerámicas halladas en Monte Albán I y en la estela número 3 de la Venta. En uno de los murales de Tepantitla, Teotihuacán, conocido como el paraíso de Tlaloc, siluetas humanas se bañan en ríos y lagos, apreciándose distintos estilos de natación. Los saltos de trampolín en una estela de Izapa, en Chiapas, donde se observa el salto de un clavadista. En los códices Borgia, Vaticano y Telleriano Remensis aparecen nadadores enfrentados a corrientes de agua y por lo menos 3 representaciones, 2 femeninas y una masculina, acompañadas por una corriente de agua. La primera se vincula con la lluvia y es el venerable Tlaloc. La segunda es la representación del maíz, el sustento, y es Chicome Coatl, 7 serpiente. Y por último, Chalchihuitlicue, la de la falda de jade, contraparte de Tlaloc y hermana de los tlaloques. Chalchihuitlicue era para los aztecas la patrona de los diversos oficios relacionados con el agua, como los constructores de los barcos, Acalquetzque, de los dueños de los barcos, Acaleque, de los vendedores de agua, Anamacaque, que desempeñan un importante papel en la metrópolis situada en una laguna de agua salada. La natación era practicada por ambos sexos, aventajando incluso a las mujeres a los hombres en las pruebas de resistencia. De ello da fe Américo Vespucio, quien, en la carta que envía a Gonfaloniero de Florencia, Pier Soderini, cuenta que las encontró y vio en reiteradas ocasiones hasta 2 leguas dentro del mar y sin ningún tipo de apoyo. Esta longitud es más de 11 kilómetros, aproximadamente la distancia de Cancún a Islas Mujeres. Por otro lado, Oviedo explica al rey de España en el sumario que le envió: los aztecas, si quieren nadando sin ser entendido ni sentido, porque ha de creer vuestra majestad que en esto del nadar tienen la mayor habilidad que se puede pensar. El doctor García Blanco continúa: existe asimismo referencias interesantísimas respecto a las diversas técnicas que poseían para las inmersiones prolongadas aquellos buceadores, adelantándose en mucho a los actuales trajes de neopreno. Los buceadores aztecas se aislaban del frío del agua, untándose todo el cuerpo con aceite de chía o con uli, una técnica propia del buceo moderno y ya empleada por los mexica. Consistía en que previamente a las inmersiones arrojaban al agua desde unas barcas situadas en la superficie unas cuerdas de hasta 50 metros, en las que iban sujetas y espaciadas piedras de diferentes colores, lo que nos ilustra sobre sus conocimientos en torno a la descompresión, técnica necesaria, como se sabe hoy, para no sufrir necrosis en la sangre tras una inmersión prolongada. Respecto al tiempo de apnea de tan excelentes buceadores, Tesosomoc afirma que podían estar sumergidos hasta media hora. Oviedo eleva el récord a los 60 minutos.
En 2016, el récord Guinness de apnea estática fue para el español Alex Segura, con un tiempo de inmersión de 24 minutos con 3 segundos bajo el agua. Esto nos demuestra que nuestros ancestros eran estupendos buzos. Desde el punto de vista tecnológico, la presencia del buceo en las obras hidráulicas que se realizaron en la antigüedad fue decisiva, ya que el trabajo a varios metros de profundidad dentro del mar y en el lago de Tenochtitlan requirió de un gran desempeño. El investigador Christian Siruguet explica que, en la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo, destacan los vestigios de un edificio que mira hacia el mar, como una fortaleza o torre vigía. Agrega que entre esa construcción y el mar se interponen tramos calcáreos, capaces de rebanarle la piel a cualquiera. El investigador asegura que estos tramos calcáreos fueron cortados para dejar paso libre a los barcos mayas. Menciona que, a los lados de la pirámide principal, los constructores derribaron el cantil o borde del precipicio de 12 metros de alto para formar 2 pequeñas playas de desembarque. Los escombros sirvieron de basamento a algunos de los monumentos y de material para el grueso paredón que rodea la ciudadela. Explica que en el fondo del mar, entre la playa y la línea de arrecifes que corre por kilómetros frente a la costa, hay una sola brecha o entrada y está exactamente frente a Tulum. Para permitir el paso de sus barcos, los mayas cortaron coral sobre 14 metros de ancho, 30 metros de largo y 8 de profundidad. Para quitar esta mole de piedra orgánica compacta y cortante, sin explosivos, tuvieron que utilizar buzos. Este investigador franco-mexicano afirma que consta que Cristóbal Colón avistó verdaderas naves de altura de origen maya dedicadas al comercio con las Antillas. 30 años después de la caída de Tenochtitlan, no quedaron rastros de ellas. El escritor Antonio Aspiros, en su obra El gran reportaje maya, explica que el investigador Siruguet es uno de los más experimentados buzos que conocemos. Él puede hablar con propiedad sobre este acondicionamiento portuario, porque debe haberse sumergido en la región tantas veces como haya querido para hacer sus mediciones, observaciones y deducciones. Relativo al remo y la navegación, su ubicación geográfica, rodeado por 2 océanos y viviendo en el centro de una laguna, los formó como excelentes remeros y navegantes. En sus astilleros fabricaban sus acali e incluso las acalme, embarcaciones de mayor calado, que tenían como medidas 9 metros de eslora, longitud de la nave, por 2 de manga, ancho de la embarcación. En el año de 1444 subió el nivel del lago de Tenochtitlan tan peligrosamente que el tlatoani Moctezuma tuvo que pedirle ayuda al príncipe Nezahualcóyotl para que construyera un dique de 16 kilómetros de largo y en el cual trabajaron 20,000 hombres. El enorme dique atravesaba el lago desde Iztapalapa hasta la ribera del lado norte. Tenía una sólida base de piedra y encima una valla estrechamente tejida, obra asombrosa que servía para evitar las inundaciones a la gran capital azteca. Ese dique también separaba la parte occidental del lago alrededor de Tenochtitlan de la parte oriental, agua salada, de manera que el lago de Texcoco se convirtió poco a poco, y gracias a los cálculos de los ingenieros azteca y a las corrientes que lo alimentaban, desde el norte y el sur, en un lago de agua dulce. Entonces lo llenaron de peces y se hizo más propicio para las chinampas. Respecto a esa gran obra de ingeniería hidráulica, en el Museo de Historia de Nezahualcóyotl existen documentos donde se explica que todos los lagos de aquella época tuvieron importantes obras hidráulicas, entre las cuales había calzadas, diques, acueductos y albarradones o muros de piedra. Estos muros de piedra o albarradones fueron construidos el primero por el príncipe Nezahualcóyotl y el segundo por el tlatoani Ahuizotl. Las calzadas diques
iban de Ecatepec a Chiconautla, de Tepeyac a Tlatelolco, de Coyoacán a Iztapalapa, del Zócalo a Iztapalapa, Chapultepec, Tenayuca y Pantitlán. Para el transporte del agua usaron acequias, puertos y ríos canalizados. Estas corrientes eran trasladadas de Los Remedios a Azcapotzalco y de Tlanepantla a San Mateo y Guadalupe, que vertían sus aguas al lago de Texcoco por el norte. Los ríos de Coyoacán, Coajimalpa, Mixcoatl y Tacubaya, que fueron canalizados, vertían sus aguas al lago por el este, al final de la calzada de Tlalpan. Los ríos de Teotihuacán, Otumba, Apan, Calpulalpan, los jardines de Papalotla y Texcoco, también canalizados, terminaban en el lago. Las autoridades del mencionado museo explicaron que en Pantitlán había un importante sumidero escalonado con una compuerta controlada por un equipo de buzos. Por otra parte, los científicos especializados en asuntos antropológicos admiten que, antes de la invasión europea, las travesías por mar eran ya muy frecuentes, tanto desde Yucatán como desde las costas de Colombia, y que los pobladores de las islas caribeñas, taínos y caribes, entre otros, importaron sus cultivos del continente y perfeccionaron su cultura con las que aprendieron de los mayas y chibchas. Es indudable el gran adelanto, indican, en ingeniería hidráulica de los antiguos mexicanos, observado con admiración por los invasores europeos y que sobrepasaba a cualquiera de su época. Las disciplinas del remo y la navegación formaban parte de la enseñanza de los Tepozcali, aunque también se usaron para el transporte, comercio y guerras, y en sus ratos de ocio como actividad deportiva. El escritor Hugo Ángel Jaramillo, en su obra El deporte indígena de América, menciona que en el lago de Texcoco se celebraban con frecuencia torneos de regatas entre los equipos de las ciudades aliadas. En la fiesta de Tlaloc hacían juegos y fiestas de agua, entre los que figuraban una popular y multitudinaria carrera en la laguna de Tenochtitlán. Competían en ella tantas canoas que llegaban a cubrir las riberas de la laguna, participando gran cantidad de remeros que las llevaban casi volando, según confirma Durán. Nuestros ancestros pueden ser catalogados como una cultura del agua, donde dominaron técnicas ingenieriles para uso racional y cuidado de la misma. Asimismo, tuvieron la habilidad de desarrollar deportes acuáticos, tales como la natación, buceo, clavados, navegación, canotaje y otros más, evidenciando una formación integral de sus individuos con el fin de desarrollar habilidades físicas para el mantenimiento de sus ciudades y lúdicas para la sana convivencia social. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.